nació madrileño, pero desde hace años también se siente castellano. El poeta y periodista Carlos Aganzo, desde joven, compagina su profesión con su gran pasión, aquella que consigue transportarle siempre a otro lugar, la poesía. Como dice uno de sus versos, ¿debe un hombre que ama negar que hubiera amado si no dejó la vida en el empeño? ¿Debe un hombre ser hombre, crecer, hacerse viejo y legar a sus hijos el miedo de sus padres, o buscar en el magma palpitante de su sangre caliente los restos que aún perviven de la antigua locura con la que modelaron los dioses su cabeza? Qué bonito, Carlos. En tu obra, Las voces encendidas, hablas sobre jazz. Es la primera vez que escribes sobre este estilo musical. ¿Por qué decidiste? En poesía porque el jazz sí. Es una de mis grandes pasiones. 15 años he estado haciendo crítica de jazz y lo que pasa es que una cosa es escribir sobre música y otra es decidirme a escribir directamente en poesía sobre jazz. Y bueno, pues tenía muchas ganas, es el ritmo que me acompaña toda la vida, pero es la primera vez que me atrevo verdaderamente a meterlo en un libro. Y en este libro, bueno, concretamente aparece el jazz durante todo el libro, pero cobra una fuerza, yo diría, absoluta al final, como lo que yo creo que representa el jazz, que es un grito de libertad, un grito de rebeldía, ¿no? Este es un libro que empieza quizás contenido, empieza, digamos, con una música de jazz suave, una música lenta, y acaba con un grito jazzístico, al final con una ruptura, ¿no? Va subiendo de tono. Va subiendo de tono y pues es un poco también la necesidad que tenemos, ¿no? A veces de romper con nosotros mismos, con las convenciones, con lo que nos oprime, con lo que nos hace callar, con esa conciencia permanente que tenemos sobre nosotros mismos y la necesidad un poco de llegar al final y liberarse, ¿no? Y liberarse ese grito maravilloso que tiene el jazz, también una cierta elevación, ¿no? Hay un músico que a mí me gusta mucho, Charlie Parker, que en sus solos de jazz, solos y eran solos absolutos porque se marchaba el resto de la orquesta, se marchaba y se quedaba él solo tocando. En el momento culminante de su música, él se descalzaba y se colocaba con los pies encima de los zapatos, ¿no? Un poco para liberarse y un poco para simbolizar esa elevación, ¿no? Yo creo que al final de este libro, pues lo que hay es, cuando te quitas todo el peso de la culpa, yo creo que creces, ¿no? Creces un poco. Hay algo también que resulta curioso en este libro. El título de los poemas está al final del verso. ¿Qué buscabas con ello? Sí, lo suelo hacer, lo he hecho también con otros libros. Yo creo que a veces el título predispone mucho a la lectura y con esta manera de poner el título al final, lo que yo trato es que el lector lea el poema con una libertad absoluta y con sus propias claves, lo lea como si fuera suyo. Al encontrar un título al final, te obliga a hacer una relectura según el título y a lo mejor son otras las claves, ¿no? Pero ese juego entre la libertad absoluta que tú tienes al leer un poema del que no sabes absolutamente nada, te lo encuentras con una virginidad maravillosa y luego saber a lo mejor de qué va, ¿no? Ese juego, los poemas tienen muchas lecturas, pero yo no quiero renunciar a que el poema se exprese desnudo, ¿no? por sí mismo, que no digan nada de lo que yo quiero decir, sino el lector lo que quiere entender. Es tu sexto poemario. ¿Qué te inspira a la hora de escribir y qué poetas son imprescindibles para ti? Me inspira, digamos, cualquier cosa, ¿no? Aunque yo creo que a la hora de escribir tengo dos fuentes principales, ¿no? Una es mi interior, una es el mundo interno, ¿no? Mis propios pensamientos, y otra es los demás, el otro, ¿no? En este libro, como en otros, hay siempre de la ventana interior a la ventana exterior, es un flujo permanente, ¿no? Un intercambio permanente. Aquí estoy hablando de las voces interiores, de esas voces de mi conciencia, pero mi conciencia no surge por mi propia noción de mí mismo, mi conciencia surge del sufrimiento de los demás, del estar en el mundo de los demás, ¿no? Eso que me conmueve muchas veces me hace pensar sobre mí mismo. Entonces, ese diálogo, ¿no? Continuo entre quién soy yo y quiénes son los demás, yo creo que es lo que me mueve. Por supuesto hay una fuerza en toda mi poesía, es la fuerza amorosa, ¿no? En los versos de amor, eso no, jamás, eso es lo que he renunciado a ello, ¿no? Eso ha movido, siempre ha movido mi poesía y la sigue moviendo. Poetas imprescindibles, claro, hay tantos,
Para mí el que llevo siempre en el bolsillo y en el corazón sin duda es San Juan de la Cruz. O sea, él está en la Academia de San Juan, yo me parece que es un poeta, el poeta de los poetas, ¿no? Yo creo que es el grandísimo poeta. Ahora, estamos hablando de un clásico, podemos citar también a Fray Luis, pero a mí me parece que es absolutamente maravillosa la poesía del siglo XX, la poesía española del siglo XX y la del siglo XXI. Es decir, yo creo que ahora se está escribiendo una gran poesía y fíjate, estamos en una tierra en Castilla y León donde hay poetas absolutamente magníficos, vivos, que yo los sigo y los sigo con verdadera, y para mí son imprescindibles, absolutamente imprescindibles, ¿no? La poesía es muy amplia, me gusta la poesía en español, la poesía en castellano, te hablaría también de Emilio Pacheco, de los poetas mexicanos, iberoamericanos también. Otras poesías a lo mejor me interesan menos, porque creo que con nuestra lengua tenemos más que suficiente, ¿no? Pero no soy de un solo autor, sino de muchísimos, leo incesantemente, eso es lo que procuro, ¿no? Alimentarme de muchos.